Buenos días, amada Iglesia Bautista Nuevo Amanecer, familia de Dios, a todos aquellos que nos sintonizan, a todos aquellos que llegan a nosotros por medio de las redes. La paz y la bendición de Dios sea sobre sus vidas, hoy, mañana y siempre. Una vez más agradecidos al Señor porque un día como hoy, día de resurrección, primer día de la semana, día de gracia, donde podemos como hijos de Dios estar reunidos en esas iglesias en casa, donde Dios nos permite el poder deleitarnos también desde nuestros hogares, junto a nuestra familia, de las maravillosas y grandes bendiciones de Dios. Queremos en esta mañana impartir una vez más esa palabra de vida, esa palabra de esperanza, esa palabra de aliento para cada una de nuestras vidas. Y quiero en esta mañana compartir contigo la luz de la Escritura, 4 promesas en medio del desierto, 4 promesas que nos permiten poder ver la mano de Dios aún en medio de la crisis, aún en medio de la tempestad. Evidentemente, la vida en estas últimas semanas nos ha plantado en un terreno difícil, en un terreno hostil, mas sin embargo, las circunstancias para todos, para cada uno de nosotros, ha cambiado. Esa es una realidad, pero también hay una gran verdad, y es que Dios está por encima de todas las circunstancias. Dios sigue siendo Dios y Él tiene promesas para cada uno de los que hemos decidido confiar y creer en Él. Tiene promesas para nuestra vida en medio de las circunstancias que estamos viviendo. De eso quiero hablarles en esta mañana. 4 promesas que Dios tiene para nuestra vida. Promesas de bien en medio de las situaciones difíciles, en medio de la crisis. Pero primero, permítame recordarle un episodio que azotó el océano Atlántico. Un huracán poderoso en el año 2017. Luego de su paso, el panorama que había dejado era totalmente desolador. Además, habían inundaciones y muchos damnificados, viviendas completamente destrozadas. Sin embargo, en ese año 2017, lo único que se mantuvo de pie, lo único que pudo permanecer firme, fue una de las plantas más antiguas del mundo, y son las palmeras. Sobrevivieron a los fuertes vientos, sobrevivieron al huracán que las sacudió, pero no las derribó. ¿Sabe, mi amado hermano, amigo, amiga que me escuchas? La Biblia nos compara a usted y a mí como una palmera. Quiero que vayas conmigo allí al Salmo 92, versos 12 al 15. Y dice la palabra del Señor: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Escuche lo que dice allí la palabra del Señor. 4 promesas para usted y para mí. Una de las características de la palmera es que ella crece en un terreno hostil, desértico, en medio de la arena. La palmera, sin importar dónde está plantada y dónde está el terreno donde ha sido plantada, crece derecha, alta y resistente a la tormenta, resistente a las adversidades. Y eso realmente nos lleva a entender que aunque se dobla, no se quiebra. Se dice que una palmera alcanza entre 20 a 25 o 30 metros de altura. Y sabe, mi hermano, amigo que me escuchas, otro tanto también profundiza sus raíces entre 30 a 25 metros de raíz y crece aún lo más profundo que sea necesario para encontrar agua y no morir, de manera que pueda nutrirse a sí misma. Así también la palmera que crece en terrenos hostiles
La palmera que crece en medio de desiertos, ella crece hacia arriba, pero también crece en su raíz. Por eso, la primera promesa que Dios tiene para ti en esta hermosa mañana es que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Eso es lo que Dios promete. Eso es lo que Dios te ofrece dar en esta mañana, aún en medio del desierto, aún en medio de la adversidad, aún en medio de un terreno hostil, aún en medio de la sequedad. Él está dispuesto. Dios tiene el poder para darnos crecimiento en raíz, para buscar a Dios, para fortalecernos en Él, para alimentarnos de Él como la palmera. Dios promete darnos crecimiento en medio de toda adversidad, en medio de cualquier circunstancia. Escúchame, amigo, amiga, hermano en Cristo, no importa dónde la vida nos haya plantado últimamente, usted y yo podemos crecer en medio de la crisis. Usted y yo podemos crecer en medio de la adversidad. Usted y yo podemos crecer en medio del desierto. Porque no se trata ni depende de las circunstancias que nos rodean. Se trata de que Dios está presente en el asunto. Y esto que estamos viviendo hoy no es más que una razón, un motivo, como lo expresa la filosofía china. Ellos dicen que toda adversidad, que toda prueba, que toda lucha, que toda circunstancia difícil en la vida es una oportunidad o para crecer o para morir. Es tu decisión, es nuestra decisión. ¿Queremos nosotros realmente ver nuestras vidas en crecimiento? Hoy, este tiempo, esta situación, este desierto que podemos estar viviendo es una oportunidad para que podamos crecer como la palmera. La palmera crece donde otros árboles mueren. Decida usted, decidamos cada uno de nosotros, familia de Dios, amigo, amiga que me escuchas. Es tiempo de que podamos decidir crecer en medio de la crisis como lo hace la palmera. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Vea lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si algo anhela el Señor es que usted y yo podamos estar creciendo. ¿Cuándo? ¿Hoy solamente? ¿Cuándo? ¿En los momentos de bien? ¿Cuándo? ¿Son en los momentos de beneficios favorables a nuestra vida? Dios anhela y quiere que tú y yo podamos crecer en todo tiempo. Y la segunda promesa que tenemos de parte de Dios es que aún plantados en el desierto, usted y yo estaremos vigorosos, estaremos fuertes, estaremos verdes, dice la palabra. En el versículo 14 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Aún en la vejez. Y esto capta mi atención realmente, porque no estaremos marchitos. Abuelo, abuela, no importa la edad que usted tenga, no importa la condición o el tiempo o los años que hayan transcurrido en tu vida, la palabra de Dios afirma que usted estará vigoroso y verde. ¿Sabe qué sucede con los árboles vigorosos y verdes? Producen sombra en tiempo de calor. De manera que los árboles, las palmeras vigorosas y verdes, aún en medio del sol, del calor, pueden brindar su sombra. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo podemos, en medio de este desierto, ofrecer, dar aún de lo poco que podamos tener para bendecir la vida de muchos. Y viene a mi memoria esa hermosa ilustración que nos enviaron por las redes sociales de aquel joven que por buscar un bienestar
que por tratar de superarse en la vida se fue a otro país, lejos de su tierra. Pero estando allí, al transcurrir los días, no era posible conseguir trabajo, no era posible poder conseguir un empleo para satisfacer sus necesidades, viéndose ya en una condición donde ya pocos recursos o poco dinero quedaba en su bolsillo. Decide ir un día muy temprano a lograr conseguir un trabajo. El resultado de su día fue negativo, nada consiguió, y decide entrar a un restaurante muy sencillo para poder comprar algo de comer después de días y horas sin comer. Y en medio de ello, cuando estaba allí, entra por la puerta de aquel restaurante un anciano con sus 2 hijos y le dice: perdone, caballero, pero quiero pedir de su ayuda. Mis hijos y yo tenemos días sin probar un pedazo de pan. ¿Será posible que usted pueda ayudarnos? Y aquel joven, sin dudar, sin cuestionar, sin preguntar, entregó lo que tenía en sus manos en aquel momento, lo único que le quedaba para poder llenar la necesidad que tenía, y lo entregó a aquellos niños y a aquel anciano. Y viendo la alegría de los niños, viendo la emoción de aquel padre, entonces se levanta de aquel lugar para salir, y el anciano le detiene y le dice: joven, por favor, permítame poder, como motivo y como expresión de agradecimiento, entregarle esta moneda antigua. Y aquel joven, desistiendo, le decía: no es necesario, por favor, no lo haga. Pero aquel anciano insistió hasta que el joven la recibió. Saliendo de aquel lugar, se sentó en un banco a la distancia, y mientras estaba allí, un pedazo de prensa llegó a sus pies y lo tomó. Y cuando observa en las páginas de aquella prensa, estaba un gran aviso que decía: compramos monedas antiguas. Sin dudar, se levantó y fue a aquel lugar, ya que no tenía nada que perder. Se fue a aquella dirección, y llegando a aquel lugar y recibiéndolo el dueño de la tienda, al mostrarle la moneda, se emociona y le dice: ¿sabes? Esta moneda es muy valiosa. De hecho, hay un certificado de su valor. Y le muestra el certificado y le dice: ¡wow! Es mucho lo que cuesta esta moneda. Y le dio mucho dinero en efectivo. Y aparte de eso, un cheque bien jugoso. Y emocionado, aquel joven sale de aquel lugar y va corriendo a la tienda en busca del anciano y de aquellos niños. Cuando llega allí, ya no estaban. Pero el dueño del restaurante, al preguntarle, le dice: ¿dónde está el anciano y sus niños? Y él le responde: pues ya se fueron, pero sabían que volverías y dejaron esta nota. Y le dice: joven, estamos muy agradecidos por tu generosidad, por su bondad y haber suplido la necesidad de días sin haber probado ningún pedazo de pan. Créanos, de parte de los ángeles de Dios, estamos muy agradecidos. La moraleja de esta hermosa ilustración es que, amado amigo, no importa lo poco o lo mucho que podamos tener, siempre tendremos la oportunidad de poder, cada uno de nosotros, florecer. Cada uno de nosotros compartir de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aquel anciano dio todo lo que tenía. Aquel joven entregó todo lo que tenía. La pregunta es: ¿qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué tenemos? ¿Qué ha puesto Dios en nuestras manos que hoy es la oportunidad para que tú y yo también podamos bendecir? Una palabra de vida, una palabra de aliento, un abrazo lleno de amor, una expresión, una sonrisa a quien la necesita. Tú y yo, en medio del desierto, podemos permanecer vigorosos y verdes. Y a eso se refiere la palabra. Qué maravilloso es que usted y yo, donde otros se marchitan, podamos mantenernos vigorosos y verdes. Donde otros decaen, flaquean, nosotros podamos, como dice la palabra, recibir las fuerzas como la del búfalo, correr y no cansarnos, caminar y no fatigarnos, porque la palabra de Dios promete que todos aquellos que en Él confían serán como la palmera, vigorosos y verdes. Podemos estar dando sombra a un mundo que muere de sed. Podemos estar dando sombra a un mundo que muere de angustia.
pero el desafío es para ti y para mí. La tercera promesa que Dios nos ofrece a la luz de su palabra es que floreceremos como la palmera. Versículo 12. El justo florecerá como la palmera. Amados hermanos, amigos, en medio del desierto, en tierra hostil, usted y yo podemos florecer. El desierto y la soledad se alegrarán. Dice la palabra ya en el libro de Isaías 35, verso 1. Vaya conmigo allí, dice la palabra de Dios. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Amado hermano, el desierto y la soledad se alegrarán, dice la palabra. Y usted tal vez se pregunta, ¿qué es eso del yermo? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con lo del yermo? Y el yermo es un lugar sin vegetación. El yermo es un lugar donde no se puede cultivar. Un lugar, una tierra totalmente estéril. Y aún el diccionario lo define como un lugar extraordinariamente empobrecido. Y la palabra del Señor dice, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Así que hoy Dios te dice, amigo, hermano, hoy Dios te dice que aún siendo un lugar empobrecido, aún siendo un lugar sin vegetación, aún siendo un lugar de escasez, de miseria, podrás gozarte en medio del desierto, podrás alegrarte. ¿Por qué? La palabra del Señor dice que te alegrarás porque florecerás como la rosa. Florecerás como la rosa. Por eso, hoy Dios te dice que aún en el desierto tú y yo podemos florecer. Aún en tierra infértil, aún en tierra que no se puede cultivar, en un lugar empobrecido, tú y yo podemos florecer. Por eso, allí en medio de la situación difícil del desierto que estamos cruzando, no podemos, óigame bien, no podemos nosotros desmayar, ni perder el gozo, ni aún la alegría y la satisfacción que Dios nos da en medio de este desierto, porque dice la palabra que como la palmera floreceremos. Hoy más que nunca, el Señor quiere que tú y yo podamos entender, sea que el yermo, el desierto, la soledad sea tu condición ahora, un lugar triste, estéril, pero tu florecer, escúchame bien, no depende de las condiciones que te rodean, porque cuando Dios está en el asunto, en este terreno empobrecido, en este terreno hostil, en este terreno seco, en este terreno estéril, ocurre algo sobrenatural. Florecemos y la flor da como resultado la cuarta promesa: fructificaremos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a llevar fruto? 4 promesas, 4 verdades dadas por Dios en medio de la situación que tú y yo podamos estar viviendo. La vida en las últimas semanas nos ha plantado en terrenos hostiles, difíciles. Las circunstancias han cambiado. Sí, es cierto, pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios promete que en medio de esa situación en la cual la vida nos ha plantado, podemos crecer, podemos estar vigorosos y verdes, podemos florecer y llevar mucho fruto. La palabra de Dios dice que aún confiados en Él y plantados en Él, podemos llevar frutos al 30, 60 y 100 por uno. Y déjame decirte, no en las condiciones favorables, no en las mejores condiciones, aún en la sequedad, aún en la soledad, aún en el desierto, aún en tierra estéril, hostil, tú y yo podemos llevar mucho fruto. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. El versículo 14 del Salmo 92 nos afirma esta maravillosa verdad. Vaya conmigo allí. Dice: aún en la vejez fructificarán y estarán
vigorosos y verdes. Y déjame decirte que si yo quiero vivir esas 4 promesas, si tú y yo queremos disfrutar y deleitarnos en esas 4 promesas, la palabra de Dios también expresa 2 condiciones maravillosas, 2 condiciones que permiten que esas promesas se activen en nuestra vida. La primera es, dice la palabra, allí el justo florecerá como la palmera. Es necesario ser hombres justos delante de Dios. Y segundo, dice la Escritura, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. En otras palabras, anhelar habitar en la casa de Dios. Como lo dijo el salmista David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuánto anhelamos tal vez hoy estar en un lugar reunidos? Pero déjame decirte, ese lugar también puede ser el seno de tu casa. Ese lugar puede ser aún allí la mesa donde estás reunida junto a tu familia. Allí la presencia, la gloria, el poder y la bendición de Dios se ha derramado sobre aquellos que se humillan y se acercan a Él para adorarle en espíritu y en verdad. Porque así como la raíz de la palmera crece y se profundiza hasta encontrar agua para no morir, así usted y yo debemos entender que no necesitamos de un lugar, que no necesitamos de un espacio, que aún allí desde la intimidad, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro hogar, podemos deleitarnos y podemos alimentarnos y podemos acercarnos y podemos profundizar nuestra relación con ese Dios maravilloso. Esta es tu oportunidad, amado hermano, amigo, amiga que me escucha, de acercarte a Dios y de entender que separados de Él, nada podemos hacer, porque si nos separamos de Él, pronto nos marchitaremos. El Salmo 1, verso 3, dice su palabra: serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es lo que sucede en la vida de aquellos que profundizan su relación con el Señor, que meditan en su palabra, que claman en oración, que viven en una intimidad y relación genuina con el Señor. Por eso, hoy más que nunca, tenemos una gran oportunidad. Amada iglesia, pueblo de Dios, amigo, amiga que me escuchas, también tú puedes disfrutar de esas promesas. También tú puedes vivir en esa maravillosa bendición que Dios ofrece para nuestras vidas. Y el versículo 15 del Salmo 92 culmina diciéndonos esa maravillosa razón y propósito por el cual Dios nos llena de esas 4 promesas. Dice la palabra: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Amado hermano, amada iglesia del Señor Jesucristo, la palabra de Dios es clara. Dios quiere que tú vivas y te deleites de cada una de estas promesas, que puedas crecer en medio del desierto, que puedas mantenerte verde y vigoroso, que puedas florecer y que puedas fructificar. Porque sabes, es necesario que tú y yo anunciemos, proclamemos y podamos predicar y podamos profesar que nuestro Dios, nuestro Señor es la fortaleza. Y aunque el mundo decaiga, aunque ríos, vientos vengan sobre nosotros, familia, iglesia del Señor, podremos mantenernos firmes, porque Jehová es nuestra fortaleza. Jehová es nuestro pronto auxilio. Jehová es nuestro sustento. Jehová es el que nos sana. Jehová es el que nos ayuda. Jehová es el que está con nosotros hoy, mañana y siempre. Él lo prometió. Él dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, mi amado hermano, hoy más que nunca, Él es nuestra fortaleza. Ese Dios que es recto y que en Él no hay injusticia. Y culmino con esta maravillosa y poderosa palabra que encontramos en Habacuc capítulo 3 versículo 17 en adelante. Dice su palabra: aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Que Dios bendiga nuestras vidas. Que Dios sea cada día permitiéndonos ser fieles a su palabra y creer en lo que Él nos promete. Sabes, cual sea tu condición, cual sea tu adversidad, Dios está dispuesto aún a permitirte a ti florecer, crecer, mantenerte vigoroso y verde y dar frutos al 30, 60 y 100 por uno. Y esa es la maravillosa bendición, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios te bendiga, Dios te guarde, y quiero orar por ti para que sea el Señor llenando nuestras vidas hoy, mañana y siempre de esa poderosa palabra que nos inspira, nos desafía y nos bendice. Gracias te damos, Señor, por este maravilloso tiempo. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Gracias, mi Dios, porque creemos que nuestras vidas están totalmente confiadas y seguras en tu presencia, en tus manos. A ti sea toda la gloria y la honra. Oramos por aquellos amigos y amigas que nos han escuchado. Bendíceles. Oh Dios amado, quebranta sus corazones y permíteles en esta mañana también comenzar a vivir estas maravillosas promesas, viviendo en justicia y anhelando estar en tu casa para adorarte, para glorificarte y exaltarte. Bendecimos tu nombre, oh Dios, hoy por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga.